gracias. Listo, voy a prender mi cámara también. Bienvenidos entonces. Vamos a ver hoy día básicamente lo que respecta a los seres vivos, ¿sí? Seres vivos, un poquito de introducción, ¿no? A la biología, como a ponernos en corriente y luego ir a la parte de los seres vivos. Así que esta primera parte, a pesar que vamos a ver algunas diapositivas, vamos a pasarlo un poquito rápido, digamos, y vamos a concentrarnos en los temas puntuales. Para empezar, tenemos que decir que la biología es una ciencia que se encarga, obviamente, del estudio de los seres vivos que habitan en la Tierra. El estudiarlos implica varias cosas. El estudiarlos significa con respecto, por ejemplo, a su origen, con respecto, por ejemplo, a su clasificación, con respecto a su organización, sus niveles de organización, con respecto, obviamente, también a su reproducción. Cubre varios aspectos cuando hablamos del estudio de los seres vivos. De tal forma que se forman, por ende, varias ramas de la biología. Ahora, la biología, como empecé diciendo, es una ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos. ¿Por qué decimos que la biología es una ciencia? ¿Alguien tiene la respuesta, por favor? ¿Por qué la biología puede ser considerada una ciencia? ¿Por qué es una ciencia? ¿Alguno tiene una idea? Pues les cuento que la biología es considerada una ciencia porque utiliza algo llamado el método científico. ¿Y qué cosa es el método científico? El método científico viene a ser una forma como se puede establecer conceptos, definiciones para que puedan ser llamadas ciencias. Para ello debe seguir un proceso, es decir, el método científico, como su nombre lo dice, es una forma de obtener datos que sean aceptados como científicos. ¿Y cuál es esa forma? ¿Cuáles son esas etapas que debe seguirse para obtener esos datos? Justamente, esas etapas del método científico también son bien conocidas, ¿no? Son 4 las grandes etapas. 4, comenzando con la observación, luego viene la hipótesis, ¿no? El planteamiento de una hipótesis, luego la experimentación y finalmente la conclusión. Entonces, esas 4 etapas forman lo que viene a ser el método científico. El método científico permite que estas ciencias sean dinámicas, que avancen en el tiempo, que las teorías científicas incluso puedan convertirse en leyes científicas, y estas leyes son las que van a dar las directrices para que el conocimiento pueda avanzar, ¿correcto? Entonces, estas leyes científicas incluso pueden verse muchas veces alteradas. Muchas veces pueden verse alteradas. Por ejemplo, estábamos en el campo de la biología, sobre todo, no te sorprenda que hay muchas formas en las cuales se puede a veces hasta parecer utópico algunas cosas que, por ejemplo, tenían una cierta relación. No sé si has escuchado salir en las noticias, por ejemplo, también. Hay 2 cóndores, por ejemplo, en cautiverio, un zoológico en Chile, que hace poco han sido noticias ese zoológico porque habían 2 cóndores hembra en cautiverio y sin embargo una de ellas ha puesto huevos y ha nacido una cría de cóndor. Entonces uno se puede preguntar, ¿cómo es eso posible? También ha habido casos registrados de algunas especies en las cuales había, por ejemplo, 2 organismos hembra y se ha originado una especie, sabiendo en todo caso, que hay reproducción de tipo sexual y asexual, y las aves, o por ejemplo algunos mamíferos también, o los mamíferos, disculpen, en general, tienen reproducción de tipo sexual, o sea, se necesita eh, de un individuo macho y de un individuo hembra. O sea, ¿cómo es posible? Bueno, pues dentro del campo de las ciencias abarca saber que ha habido casos excepcionales en los cuales ha ocurrido partenogénesis, por ejemplo. ¿Y qué cosa es partenogénesis? Que hoy día vamos a mencionarlo. Bueno, es un tipo excepcional dentro de la reproducción sexual, digo sexual porque usa gametos, la reproducción sexual usa gametos, y en las cuales algunos individuos han podido originar sin necesidad prácticamente el individuo macho, han podido formar con solo ese gameto un ser, un individuo completo. Entonces, como les decía, dentro de las ciencias hay
cosas que a pesar de que estamos tan desarrollados en muchas materias, siempre van a surgir como incógnitas y tratar de ver, obviamente, explicaciones dentro de lo que nosotros llamamos un conocimiento científico. Ahora, vamos a ver un poquito el desarrollo histórico de la biología. Tenemos que mencionar, por supuesto, al llamado padre de la biología. Este personaje, llamado padre de la biología, es Aristóteles. Llamado así porque él fue el primero en realizar un tratado acerca de los seres vivos, escribir un tratado acerca de los seres vivos. Nadie antes que él, en todo caso, escribió un texto en el cual hayamos podido revisar algunos aspectos como la reproducción, como sus características, y en las ciencias eso es muy importante, ¿no? Las pruebas, ¿no? De repente pudo haber otro personaje haber sabido más, contemporáneo a él o más anterior a él, pero sin un documento escrito que de alguna forma valide lo que él pudo recopilar o pudo conocer, pues no nos queda más que colocarlo, obviamente, a Aristóteles en el lugar que le corresponde, que es considerado el padre de la biología. Vuelvo a decir, por escribir un tratado acerca de animales, de plantas, o sea, de seres vivos. El primero, obviamente, intentar clasificar incluso a los animales y a las plantas. Los animales, por ejemplo, la primera clasificación que él diseñó era animales con sangre roja y sin sangre roja, por ejemplo, ¿no? Muy diferente a la clasificación que ahora podríamos manejar dentro de los animales, ¿no? Hablar que el reino animal tiene 19 filums, ¿no? El filum de platelmintos, nematelmintos, gordados, etcétera, etcétera. Entonces, muy diferente a nuestra clasificación actual, más moderna, por supuesto. El primero en establecer una cierta relación, digamos, ¿no? De clasificación, de intentar ordenar a esto, pues lo encontramos en el trabajo hecho por Aristóteles. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, como les dije, por favor prendan su micro nomás y me avisan, porque no puedo ver, cuando estoy en modo de presentación, no puedo ver el chat. Así que, por favor, con gusto prendan su micro. Teofastro de Ereso, discípulo de Aristóteles, él más bien se ocupó de las plantas, por eso es considerado padre de la botánica, ¿no? Teofastro de Ereso. Él también diseñó la clasificación de plantas. Andrés Vesalius realizó aportes excelentes para el campo de anatomía, es considerado el padre de la anatomía moderna. ¿Por qué? Porque él diseñó un tratado, un libro, una especie de atlas en realidad de anatomía, ¿no? Llamado De Humanis Corporis Fabrica. Ese es el nombre del texto que él realizó y en el cual puso dibujos como los que estás viendo acá en la diapositiva, ¿sí? En los cuales obviamente explicaba obviamente la forma de los músculos, sus inserciones, en qué huesos, ¿no? Que de repente partes de nuestro cuerpo permitían ser movidas gracias a esos músculos. Entonces, a él se le considera el padre de la anatomía humana moderna, ¿cierto? Porque, repito, diseñó un manual, pues, bastante gráfico de partes del organismo. No solo de músculos, por si acaso, sino también de órganos internos. De aquí solamente algunas muestras. Robert Hooke, considerado el padre de la citología, pues él acuñó la palabra célula. Si bien es cierto, él nunca vio una célula, pues él sí trajo digamos, la idea, el concepto que todos los seres vivos estaban formados por pequeñas unidades y esta unidad, bueno, Hooke, al observar una laminilla de corcho, le pareció que esta unidad parecía una celda, ¿cierto? Y justamente celda viene a ser el sinónimo de célula en inglés. Anthony von Leeuwenhoek. Anthony von Leeuwenhoek observó y describió microorganismos. Para algunos es el padre de la microbiología, para algunos, pero en realidad se le conoce más como el padre de la biología. Pues, pero pluricelulares. A ver, Profe, su internet. buenas, ¿sí? Profesor, se le escucha entrecortado. Sí, Ah, profesor. ya, entiendo, entiendo. De nuevo, entonces vamos a compartir. A ver, debe ser el internet que a veces se va un poquito. Por favor, si tienen alguna duda, les vuelvo a reiterar. Me avisan, ¿sí? Ya. ¿Ven la diapositiva?
Sí, Por profesor. favor, me avisa. Gracias, gracias. Listo. Mm, Profesor, no se le escucha. Ya, a ver, ahora sí. Ahora sí se me Sí. escucha. Sí, Perfecto. Linneo, gracias. Me avisan, por favor, cualquier inconveniente para poder subsanarlo, porque si no, yo pienso que estoy hablando, aclarándoles algo de repente y no es así. Así que me avisan, por favor. Linneo es un personaje importante para la biología porque él diseñó un sistema de clasificación que hasta ahora usamos, el sistema binomial. Es aquel que utiliza, digamos, dos partes, dos nombres, digamos, para denominar a una especie, ¿no? Bueno, por lo menos tenemos dos. Ahora usamos, sin embargo, algunas veces hasta tres de repente para diseñar, para nombrar a un organismo vivo. Cuando se descubre una nueva especie, por ejemplo, sea en el Amazonas, sea en un bosque, de repente una nueva especie de insecto, de anfibio, que nunca se había visto, pues es un taxónomo, obviamente el encargado de nombrar. ¿Basado en qué? Basado en algunas estipulaciones que se dio, repito, gracias a Linneo, como por ejemplo ordenarlo dentro de una especie, género, orden, clase, familia y reino, ¿no? Entonces hay obviamente escalas para obviamente intentar ordenar esta clasificación. Cuvier es considerado el padre de la anatomía humana, de la anatomía comparada, disculpa, anatomía comparada y paleontología también. Cuvier, si bien es cierto, se le llama así por haber hecho trabajos con los fósiles, en realidad descubrió fósiles, intentó darles una explicación, digamos que eran seres que habían existido y las semejanzas y parecidos que habían con otras especies actuales. Sin embargo, aunque parezca contradictorio, Cuvier no es un defensor del evolucionismo, porque, digamos, tú entiendes la evolución en la medida que tú ves de repente los fósiles de un caballo de hace 20.000 años, comparado con hace unos 40.000, y comparado con el esqueleto de un caballo moderno, y verías obviamente los cambios que ha habido en su anatomía. Sin embargo, para Cuvier era más una explicación de cómo se habían creado, ¿no? Nuevas especies, como si pues, Dios hubiese creado nuevas especies para reemplazar otras, no como que las especies hubiesen evolucionado. Entonces, si ya lo vamos a hablar ahorita con detalle, ahorita que hagamos las teorías de la evolución, ahí te hablaré un poquito más de Cuvier. Alexander von Humboldt es un naturalista alemán, se considera el padre de la biogeografía, viajó por el mundo y relacionó mucho la importancia que tiene un medio geográfico con la relación del tipo de flora y fauna que va a desarrollar en él. O sea, era un factor de repente que ahora nos puede parecer obvio, pero no fue hasta que Humboldt obviamente lo sostuvo, lo pudo esclarecer aún más cómo las condiciones del medio ambiente influyen y determinan qué tipo de flora y fauna, qué tipo de biota va a crecer en un determinado lugar. Entonces, la influencia de estos factores externos sobre el tipo de organismos que van a vivir en una zona y cómo van a sobrevivir en ella, ¿no? Otros personajes, Brown descubrió el núcleo celular, Schleiden y Schwann propusieron la teoría celular, y acá tenemos también a este personaje, Charles Darwin, ¿no? Autor del célebre libro El origen de las especies mediante el mecanismo de selección natural. Este personaje es muy importante, si bien es cierto, no fue el que primero que propuso una teoría evolutiva, no fue el primero. 50 años antes que Darwin publicara El origen de las especies, 50 años antes, eh, Jean Baptista Caballero de Lamarck, o sea, Lamarck, más conocido como Lamarck, fue el que publicó una obra llamada Filosofía Zoológica, donde empieza a plantear tal vez una de las primeras teorías de la evolución, ¿no? El transformismo. Pero, si bien Darwin no fue el primero, sí es el que más impacto ha logrado, obviamente, durante el momento de esclarecer cómo es que ha ocurrido la evolución. Así que, en todo caso, algunos le consideran a Darwin el padre del evolucionismo moderno,
¿Por qué? Porque vuelvo a decir, ¿no? O sea, sus ideas, muchas de sus ideas, no todas, pero muchas de sus ideas permiten de alguna forma sostener los conceptos actuales que tenemos de evolución. Hay algunas cosas que obviamente han cambiado. Por ejemplo, en su momento, Darwin mencionó que el hombre, por ejemplo, proviene del mono, ¿no? O es descendiente del mono. Hoy ya sabemos que no es así, ¿no? Darwin estaba equivocado en eso. Es cierto que las especies van cambiando, evolucionando, que se van adaptando a las nuevas condiciones que aparecen en el medio ambiente, pero fue un poco osado de su parte afirmar de repente que el hombre descendía del mono. Y era, bueno, es que él vio obviamente características que pueden haber semejanza entre nosotros como especies. Sin embargo, sabemos que somos especies con orígenes totalmente diferentes. Podemos tener un antecesor común como especies, pero eso fue hace muchos miles de años atrás, ¿no? El mono cuando ya es esta especie, este primate, es muy diferente de los primates del, digamos, del linaje de los homínidos, que es de donde provenimos nosotros, ¿no? Y donde nosotros tenemos en todo caso alguna semejanza con algunas especies que han habido a lo largo de la evolución. Correcto, ahora se habla mucho, por ejemplo, que en el proceso de evolución este Homo sapiens que llegamos a ser nosotros fue resultado pues de una especie de selección natural, ¿no? Hubieron otros homínidos, de repente en el curso de Historia del Perú, de repente puedan hablar sobre estas otras especies que habitaron, ¿no? Eh, Pasando obviamente por el género de los australopithecus, pasando por, obviamente, ¿no? Los neandertales, los cromañones, por ejemplo, que son de alguna forma primos de nosotros, ¿no? Que somos Homo sapiens, pues hubieron especies de homínidos que sobrevivieron y en realidad la que ahora existe en nuestro planeta, pues es prácticamente la que sobrevivió, ¿no? Del producto de varias especies de homínidos que existieron en su momento o que coexistieron. Luis Pasteur es considerado él sí padre de la microbiología, pero clínica o microbiología médica. Lo que pasa es que Pasteur aportó obviamente el concepto de que la enfermedad estaba causada por microorganismos. ¿Por qué microorganismos? Sobre todo por las bacterias, decía él, ¿no? Gracias a los aportes de él, obviamente se pudo delimitar varios otros conceptos también de biología. No solo, repito, desde el punto de vista médico, sino también Pasteur, por ejemplo, como vamos a mencionar, también llegó a probar la teoría de la biogénesis, es decir, que un ser vivo proviene de otro ser vivo, ¿correcto? Gregor Mendel, padre de la genética por si acaso, eh, la genética tiene que ver con la herencia biológica, es decir, estudia los mecanismos por los cuales algunas características de padres se van a heredar hacia los hijos, ¿no? El hecho de poder intentar predecir, ¿no? Qué características van a predominar o van a ser dominantes sobre otras, es algo de lo que Mendel habló en sus trabajos. Y este otro personaje, Ernest Haeckel, obviamente es el que acuñó el término ecología, algo de lo cual también vamos a hablar al final del curso, ¿cierto? El concepto de lo que es la ecología, esa interrelación que hay entre los seres vivos y su medio ambiente, esa interrelación estrecha que hay entre los seres vivos y el medio ambiente. Y aparte aportó pruebas, obviamente, de la evolución. Esta imagen que tú ves acá se le llama las pruebas embriológicas de la evolución, que fue un aporte de Haeckel, en el cual, gracias a esta secuencia de gráficos, no sé si puedes ver los gráficos así de forma vertical, y al final vas a ver, al final de esa línea vertical vas a ver que dice, ¿no? Pez, salamandra, tortuga, un pollo, un cerdo, un cordero, ¿cierto? Eh, Vamos a ver qué más dice acá, conejo y humano, ¿correcto? Entonces, esos seres vivos, si te das cuenta, todos ellos en sus primeras etapas embriológicas son muy parecidos. Entonces, Ernest Haeckel dice que de alguna forma esto prueba que en un inicio todos venimos de antecesores comunes o
digamos, de seres que van a originar a nuevas especies. Que esto vendría a ser una especie de prueba, ¿no? La prueba embriológica de la evolución, que los seres hemos ido cambiando, nos hemos ido transformando en diferentes tipos de organismos, pero que antes teníamos un antecesor, muchos de nosotros teníamos un antecesor común. Listo. Vamos a ver. Campos de estudio de la biología. A ver, algunas ramas de la biología que vamos a ver. Embriología, anatomía, fisiología. A ver, embriología estudia el desarrollo embrionario, la anatomía, las partes del cuerpo. La fisiología, las funciones de los órganos de los seres vivos. Patología, enfermedades. Genética estudia la herencia, como te decía. La taxonomía, la clasificación o nomenclatura. La ecología, la relación o interrelación que hay entre los seres vivos y su medio ambiente. La etología, diferente a eco, ¿ah? Etología con T, estudia el comportamiento de los seres vivos. ¿Cómo que comportamiento? Sí, comportamiento porque, por ejemplo, ¿por qué las hormigas andan en fila? ¿Te has dado cuenta que las hormigas van en fila siempre? ¿Por qué? ¿Por qué de repente cuando nada de repente una gansa, una mamá gansa en un lago, los patitos o los gansitos van detrás de ella? Sí, también. ¿Por qué tienen algún tipo de comportamiento específico algunos individuos? Es de lo que trata la etología. La etología estudia el comportamiento animal. La ontogenia estudia el desarrollo de un individuo. La filogenia estudia el desarrollo evolutivo de una especie. O sea, mientras la ontogenia se encarga del desarrollo de un individuo, digamos, eh, un insecto, ¿no? Un insecto pasa por el estadio de huevo, larva, pupa y insecto adulto, ¿no? O un ser humano, por ejemplo, ¿no? Un recién nacido, infante, niño, puber, adolescente, joven, adulto y anciano. Entonces, de ese es un individuo. Ahora, la filogenia estudia el desarrollo evolutivo de una especie, cómo una especie ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Eso ya es hablar, obviamente, de los cambios que han ocurrido a través de miles de años, no de un individuo, sino ya de una especie. Algunas ramas relacionadas con organismos vivos, pues, bacteriología, bacterias, protozoología, protozoarios, micología, hongos, virología, virus, correcto, ficología, algas, briología, musgos, teridología, helechos. Y en caso de animales, tenemos acá algunos, por ejemplo, helmintología, gusanos, malacología, moluscos, entomología, estudia insectos, ictiología, peces, herpetología, reptiles, ornitología, aves, mastozoología, mamíferos, aracnología, arácnidos y anfibiología, anfibios. Muy bien, estas son las ramas de la biología. Ahora vamos a ver las teorías del origen de la vida, ¿correcto? Vamos a ver las teorías del origen de la vida y de las especies. Posteriormente a ver esta parte, vamos a resolver algunas preguntas de la separata que les deben haber alcanzado. ¿Me confirman si les alcanzaron la separata que vamos a hacer hoy día? ¿Todos la tienen? ¿Les han alcanzado virtualmente? ¿Sí? ¿Me confirman si les han alcanzado las separatas? Chicos, ¿me pueden decir con el micro, por favor? No puedo ir al chat a leer. No aparece, profesor. A mí no me aparece, profesor. No, pero les han dado la separata, digo, ¿no? No. No, subieron de No, ya, yo la voy a colgar en el grupo ahorita. Voy a salir un ratito para poder colgarla separada, ¿ya? Para que los que desean no pueden ir revisando. A ver. Voy a ver si es que en el grupo lo puedo compartir de una vez. A ver.
A ver, a ver, a ver. Ujú. Ya. Ya, a ver, voy a tener que buscarlo. Vamos a continuar con la clase. Al terminar esta unidad, si no, yo les voy a compartir el archivo, ¿ya? No lo encuentro ahorita, a ver a la mano. Porque está acá en la diapositiva, yo ya lo había colocado acá en la diapositiva. Si no, acá en la diapositiva van a estar también las separatas. Si no, yo terminando, como te dije, la clase, comparto la separata que les deben alcanzar. ¿Está bien? A ver, vamos a ver. Sí. Teorías acerca del origen de la vida. A este punto, esta primera parte que hemos pasado ha sido introductorio, por eso es que hemos pasado así un poquito rapidito. En realidad solamente es para que te des, digamos, cuenta un poquito de todo lo previo que ha habido antes de que ahora ya nos centremos en lo que son los seres vivos. Ya. Ahora sí vamos a entrar en materia, digamos, de ver, de preguntarnos, ¿cómo empezó la vida? Si la biología estudia los seres vivos, ¿cuándo empezó la vida? Entonces acá vamos a empezar así a conversar, a ver. A ver, ¿qué idea tienen ustedes? A ver, alguna idea, por ejemplo. ¿Cómo creen que comenzó la vida en nuestro planeta? Ni siquiera vamos a hablar del universo. Vamos a empezar por nuestro planeta. ¿Cómo empezó Eh, la vida acá en nuestro planeta? ¿Alguna idea? empezó en el océano, en el mar. Ya. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo empezó en el océano? A ver, más o menos, ¿qué es lo que sabes o qué es lo que has leído o escuchado? A ver, cuéntame. Cuéntame, por favor, qué más que comenzó en la vida en el océano, en el mar? ¿Cómo así? A ver, a ver, danos un poquito de detalles. Creo que es los anfibios. Ya. Ok, pero tú me estás diciendo de los anfibios y yo entenderé, lo primero que me puedo preguntar es, entonces, ¿de dónde vinieron los anfibios? O sea, o los anfibios no son seres vivos. O de repente me estás queriendo tú contar de repente cómo existió la vida acá en la Tierra, o sea, digámoslo así, que seres que habitaban en el mar pasaron a la Tierra. A vivir me refiero sobre un medio terrestre. Pero yo estaba en realidad preguntando al origen de toda la vida, incluyendo al origen de esos anfibios. O sea, ¿en qué momento apareció la vida en el planeta? Esa es la pregunta, digamos que, con la primera que tenemos que comenzar, ¿no? Entonces, te cuento, para empezar, te cuento. Nadie sabe con seguridad cómo comenzó la vida. Nadie sabe. Lo que tenemos son teorías. Teorías. No tenemos, nadie tiene la seguridad absoluta de cómo comenzó la vida en nuestro planeta. Pero lo que sí hay es teorías. Y el ser humano, desde que empezó a tener un conocimiento sobre sí mismo, hasta que entró en conciencia sobre su presencia acá en nuestro planeta, ha hecho la misma pregunta. Nos hemos hecho la pregunta como civilización casi 10.000 años acerca de esta cuestión. ¿Cuándo comenzó la vida? Entonces, han habido diversas teorías acerca del origen de la vida a lo largo del tiempo. Muchísimas, muchísimas teorías acerca del origen de la vida. Pero como no tenemos mucho tiempo para hablar de las muchísimas teorías acerca de la vida, del origen de la vida, pues mencionaremos algunas de ellas nomás. Empezando tal vez de una de las más antiguas y más populares. ¿Cuál? El creacionismo. Estas cuatro teorías que vamos a ver hoy día, cuatro de las muchísimas que hay, muchas, ¿no? Ni siquiera tengo un número certero de cuántas teorías hay para explicar el origen de la vida, las podemos categorizar en estas cuatro que son las principales. Creacionismo, generación espontánea, cosmogónica y la teoría quimiosintética. El creacionismo, te aclaro, por si acaso, es la que está relacionada a las religiones.
¿Por qué creacionismo? Creacionismo obviamente deriva de la palabra creación, ¿cierto? Entonces, este tipo de teorías, digámoslo así, abarca aquellas que dan como explicación del origen de la vida a que hay un ser humano, no, disculpa, no hay un ser humano, disculpa, que hay un ser divino, superior, un Dios o dioses en todo caso, en plural, capaces de crear la vida. Si tú haces un repaso, ¿no? Ayudado por el curso de Historia Universal, haces un repaso de las culturas antiguas, te vas a dar cuenta que la mayoría de ellas tiene como explicación del origen, para explicar el origen del hombre, de los animales, de la planta, a un ser superior, a un dios o dioses, creadores de todo, ¿no? Los griegos tenían sus dioses, los romanos también, hasta las culturas pre-incas y los incas creían obviamente en seres divinos. De alguna forma, el hecho de que se haya mantenido este creacionismo hasta nuestros tiempos, por eso que lo estamos colocando, es también gracias a las religiones actuales, ¿no? Las religiones actuales también obviamente proponen eso, que hay un ser divino que fue el creador de lo que existe actualmente, incluyendo al hombre, por supuesto. Entonces, ese es el creacionismo. La generación espontánea, por si acaso, tiene que ver más con un hombre, Aristóteles. Aristóteles es el autor de la generación espontánea. ¿Y qué propone para explicar el origen de la vida? Él no se hace tanto problema y dice, bueno, la materia existió desde siempre. Él se hace esta cuestión. O sea, no pone un origen, habla de siempre. O sea, no hay un punto de partida que podemos decir desde ese instante, desde siempre. Y desde que existe la materia, existe la vida. Así, él se puso así, en ese plan. O sea, desde que aparecieron, los que están presentes, suelo, agua, aire, ¡pum! También pueden aparecer espontáneamente seres vivos. Es decir, que la vida surgió de pronto y sigue apareciendo hasta la actualidad de pronto. Él ponía ejemplos como que, por ejemplo, si vemos a un ser muerto, un ser cuando está muerto y a medida que las horas pasan y su carne se está pudriendo, tú sabes que sobre él van a estar o van a empezar a merodear pues insectos, moscas, en su carne van a aparecer larvas, ¿no? Gusanos, esa carne que se está putrefactando. Y bueno, pues Aristóteles decía que la vida que le había pertenecido a ese ser, que ahora ya se ha muerto, esa vida, esa especie de principio vital, esa forma de energía, si quieres decirlo, pues originaba nuevas formas de vida. En otras palabras, esas larvas que estaban en la carne, esas moscas merodeando alrededor de un ser muerto, eran producto de esa energía vital que había originado nuevas formas de vida, que ya no estaba en ese ser que murió, digamos que un caballo murió y que está a la intemperie y su carne empieza a descomponerse, pues dice que la vida que le pertenecía a ese animal es la que origina nuevas formas de vida. En otras palabras, la vida se forma espontáneamente. Eso pensaba Aristóteles. Él pensaba como que, por ejemplo, los cocodrilos, ¿de dónde salían? Decía, es cuando los troncos de los árboles son echados a un lago, una laguna, este tronco de árbol, que fue cortado este árbol, al suelo, pero como es tirado en el agua, ahí se va transformando en un cocodrilo, decía él, por ejemplo. Esa era su explicación. La vida se forma de esas formas. Si se te cae un pedazo de comida al suelo, un pedazo, no sé, una fruta ahí, vas a ver que aparecen hormigas. Aparecen hormigas, decía. O sea, la manzana, esta manzana ha originado nuevas formas de vida, hormigas, por ejemplo. Entonces, esa era la explicación de Aristóteles. Aristóteles tuvo esta idea, imagínate, vigente en nuestro mundo por casi 2000 años, porque Aristóteles es del siglo III antes de Cristo y esta teoría tuvo vigencia hasta el siglo XVII después de Cristo. Prácticamente 2000 años de vigencia tuvo esta teoría. Hasta que obviamente hubieron personajes, dentro de los cuales destaca Pasteur, ¿te acuerdas que te lo había mencionado? Pasteur hace un experimento sobre el cual pues desvirtúa, logra demostrar que la generación espontánea estaba equivocada. Pasteur no propone una teoría del origen de la vida, pero sabe que lo que acaba de proponer obviamente Aristóteles sí está
errado, equivocado. Por eso es que no propone, como no propone una nueva teoría acerca del origen de la vida, Pasteur no va a estar en este listado. Pero sí va a aparecer, por ejemplo, la teoría cosmogónica o teoría de la panspermia. ¿Qué dice la teoría cosmogónica o de la panspermia? Dice que la vida de nuestro planeta no se ha originado acá, sino que la vida de nuestro planeta vino desde el espacio, que formas de vida desde el espacio fueron traídas hasta acá y acá desarrollaron. Acá desarrollaron. Te contaré que esta teoría, bueno, con algunas variaciones, obviamente, está comenzando a, digamos, a tener fuerza dentro de la comunidad científica actual. ¿Por qué? Porque hace poco también ha habido descubrimientos de asteroides que han llegado a nuestro planeta y que tienen, por ejemplo, algunas moléculas que presumiblemente, suponíamos en todo caso que solo se podían encontrar aquí en nuestro planeta, que nuestra evolución de las formas de vida había sido muy particular. Pero se han encontrado cometas con, por ejemplo, moléculas similares a los que son las bases nitrogenadas. ¿Y qué cosas son las bases nitrogenadas? Son uno de los componentes de los ácidos nucleicos, del ADN y del ARN, las moléculas de la vida de nuestro planeta. Entonces, como te decía, en la comunidad científica cada vez están surgiendo nuevas dudas acerca de qué tanto en verdad tuvo de participación, pues de repente moléculas que pudieran haber llegado del espacio y que pudieran haber ayudado a formar los seres vivos que actualmente existen. Pero por último estará la teoría más destacada de estas cuatro, que es la teoría quimiosintética. Quimiosintética, o también llamada teoría bioquímica. No sé si sabes quién es el autor de esta teoría quimiosintética o bioquímica. ¿Tendrás alguna idea? A ver, ¿alguna idea quién es el autor de esta teoría llamada quimiosintética o bioquímica? ¿Nadie? Bueno, para que sepan, chicos, es algo muy preguntado en los exámenes, ¿no? La teoría quimiosintética es la que más me interesa, como te decía, mencionar o hablar, porque es de la que más se ha preguntado en los exámenes, sea en examen de ese previo, sea en examen de la propia vida real. El autor de la teoría quimiosintética es Profesor, era un señor creo que llamado Parín. Oparín. Muy bien. Alexander Oparín, efectivamente, un bioquímico ruso, ¿cierto? Fue el autor de esta teoría, aunque en la historia también figura que otro científico, en inglés, Haldane, también obviamente propuso esta teoría. Pero en este caso, el más popular, más conocido, es este bioquímico ruso llamado Alexander Oparín, efectivamente. Muy bien, señorita. Gracias, gracias. Muy bien, a ver, un poquito acá. Creacionismo, como te dije, relacionado mucho con las religiones actuales. La teoría de la generación espontánea, como te dije, el autor, Aristóteles, ¿no? Un ser muerto puede originar nuevas formas de vida. Hubo detractores ante esta teoría de la generación espontánea, entonces empezó a aparecer lo que se llama la teoría de la biogénesis. ¿Qué quiere decir biogénesis? Bio, este prefijo bio, vida, ¿no? Génesis, origen o formación. Entonces, ¿qué parece acá? Muy bien, ¿cómo se origina la vida? ¿Cómo se origina la vida? ¿Y cómo se origina la vida? De otro ser vivo. O sea, ellos están en contra de la idea de que la vida puede aparecer así, nomás, espontáneamente. No. Para la teoría de la biogénesis, se supone que la vida aparece solamente, un ser vivo solamente aparece a partir de otro ser vivo. No puede aparecer espontáneamente. Entonces, hubieron experimentos realizados por estos personajes que ves ahí en el listado, Redi, Spallanzani y Pasteur, intentando demostrar que Aristóteles y su teoría de la generación espontánea estaban equivocados.
Ellos no van a proponer, repito, cuál es entonces el origen de la vida, pero lo que sí van a demostrar es que estaba equivocado Aristóteles. Redi hace un experimento con trozos de carne y logra demostrar que la carne es la que atrae a las moscas. No es que las moscas aparecen, ¡boom!, de pronto, de la nada, por generación espontánea. No, no. Las moscas se ven atraídas por el olor y si aparecen larvas o gusanos es porque las moscas lo dejan allí en la carne. En los brazos en que estaban cubiertos, la carne estaba cubierta, no aparecieron ni gusanos, ni larvas, ni otras formas de vida. Spallanzani, un siglo después, intentó hacer lo propio, intentó convencer de que esa generación espontánea estaba equivocada, era una teoría errónea, y para ello utilizó caldos nutritivos, a uno lo dejó expuesto, a uno lo dejó tapado, bien tapado, y obviamente en el expuesto se contaminó. Sin embargo, no aceptaron la teoría de Spallanzani porque dijeron que esto no probaba nada, porque al estar tapado uno de los frascos, el oxígeno no entraba y esa era la razón por la cual no se habían formado nuevos seres vivos. Sin embargo, como te había adelantado, Louis Pasteur fue el que finalmente logró demostrar que la generación espontánea no es posible, así como se manifiesta. Y utilizó un célebre matraz, el matraz con cuello de cisne, así se le llama, ¿no? Cuello de cisne o cuello en S, que es este cuello que puedes ver acá, ¿no? Ese cuello así dobladito, y en el cual se puede utilizar para demostrar que, repito, la vida no aparece sola, sino necesita venir de otras formas de vida, ¿no? Había hervido un caldo nutritivo en este matraz, lo había dejado así a la intemperie, pero como tiene una forma curva este cuello de cisne, entonces sirve, como dice acá, para retener el polvo y microorganismos que se quedan por acá. Entonces, si estos microorganismos no llegan a tomar contacto con el caldo nutritivo, entonces no va a haber contaminación, no se van a desarrollar formas de vida. Así es, a pesar que lo ha tenido expuesto, pero por la forma del cuello del matraz, es que no se formó el microorganismo, no se contaminó, lo cual probaba que no había generación espontánea, que necesariamente cuando estos microorganismos, este polvo que estaba acá, tomaba contacto con el líquido estéril, recién allí se contaminaba y aparecían obviamente microorganismos. La teoría de la panspermia, como te dije, ¿no? La vida viene de del espacio, ¿correcto? Pudo haber llegado acá a nuestro planeta hace millones de años atrás y bueno, pues la vida se fue desarrollando. Y llegamos a esta teoría que te decía que era la que más me interesa repasar, ¿no? La teoría acerca de la teoría bioquímica o quimiosintética. Alexander Oparin escribe un libro llamado El origen de la vida. Lo publica en el 38, lo empieza a escribir en realidad en 1924, pero lo publica finalmente en 1938. Y ahí menciona que más o menos la data aproximada son unos 3.800 millones de años en que la vida comenzó a aparecer, ¿no? Si nuestro planeta tiene de antigüedad, nuestro planeta tiene antigüedad unos 4.500 millones de años, la vida recién surgió, dice, hace 3.800 millones. ¿Y cómo así Oparin? A ver, Oparin escribe un libro, vuelvo a decir, en el cual él empieza a narrar, a describir en su teoría cómo es que pudo haberse originado la vida. Y lo que él propone es que hace 3.800 millones de años, ¿no? Hubo eventos que empezaron a generar algunas moléculas orgánicas. O sea, la clave para él es que moléculas inorgánicas existentes que había en ese entonces se transformaron en orgánicas. ¿Y cómo así se transformaron? O para explícanos que de pronto un día una molécula inorgánica, como por ejemplo, no sé, pues CO2, se transformó ¿qué? ¿En glucosa? ¿En algo orgánico? No, a ver. Entonces Oparin explica así. Hace 3.800 millones de años, primero, ¿cómo era nuestra Tierra? Dice que la Tierra, la litosfera, tenía una gran actividad volcánica. Uno.
No teníamos una capa de ozono, por lo cual la radiación ultravioleta entraba, por supuesto, y todo tipo de radiación solar alumbraba nuestro planeta. La temperatura promedio era 65 grados, imagínate, entonces, un horno. Y hay una característica también sumamente importante. Además de los grandes océanos, como muy bien describió su compañera hace un momento, había grandes océanos, pues sucedió algo. La atmósfera de ese entonces no tenía oxígeno, no era oxidante como en nuestro caso, nuestra actualidad. Era una atmósfera en la cual habían otros gases, metano, amoníaco, hidrógeno y agua en estado de vapor, ¿no? Entonces, esas moléculas eran las que estaban presentes en la atmósfera. Como no teníamos capa de ozono, ya te dije, ¿no? Entonces, se fueron transformando algunas moléculas. Esa radiación solar fue la fuente de energía necesaria para que las moléculas inorgánicas se transformaran en orgánicas. Él no realizó un experimento para intentar demostrarlo, pero para nuestra suerte, un poco menos de 15 años después, Harold Urey y Stanley Miller decidieron probar si Oparin estaba en lo cierto. Entonces, en un laboratorio, un balón de vidrio, dentro de ese balón de vidrio colocaron los gases que había dicho Oparin, metano, amoníaco, hidrógeno y agua. Los calentó para simular la temperatura caliente de ese entonces y, ¿qué crees? Al cabo de unas horas habían logrado sintetizar, Harold Urey y Stanley Miller habían logrado sintetizar algunos aminoácidos, ¿no? Algunos aminoácidos. Entonces, eso de alguna forma demostraba que era posible que haya sucedido eso, que las moléculas inorgánicas, por acción de energía, como la energía solar, la energía ultravioleta, por ejemplo, ¿no? E incluso la energía eléctrica producida por tormentas eléctricas, hicieron que estas moléculas inorgánicas se combinaran entre ellas y formaran primeras moléculas orgánicas. Estas cayeron al mar, en el mar se combinaron con el agua y se formaron, pues, unas estructuras que podían tener cierta autonomía, ¿correcto? Cierta autonomía. Y empezaron así a aparecer las primeras formas de vida. Las primeras formas de vida, Oparin les dio el nombre de coacervados. Ese era el término que él empleaba, coacervados. Esta es una imagen para que no tengas una idea de cómo es que imaginaba Oparin que era la Tierra hace 3.800 millones de años. Como puedes ver acá, muchos volcanes, ¿no? Actividad volcánica grande, grandes mares, ahí ves el océano, y en la atmósfera, que ahí estuvo la razón del cambio, esa atmósfera tenía, como dice ahí, metano, amoníaco, hidrógeno y agua, pues se combinaron en el agua, formaron coloides y finalmente la forma de vida que surgió, él le llamó coacervados. Coacervados. Entonces, hay que mencionar, dicho sea de paso, que estos coacervados, estos primeros coacervados, estas primeras formas de vida, no eran autótrofos, no eran capaces de elaborar su propio alimento, sino lo tomaban de otro. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, bajo ese punto de vista, los coacervados no son autótrofos, son heterótrofos. Y como no había oxígeno, entonces también podríamos decir que otra característica de los coacervados, aparte de ser heterótrofos, era, ¿qué cosa? ¿Eran aerobios o eran anaerobios? ¿Utilizaban o no utilizaban el oxígeno? ¿Qué me dices? ¿Eran aerobios o anaerobios? Eran anaerobios. Los anaerobios son aquellos, vuelvo a decir, que no necesitan de oxígeno para respirar, que recién, o como te decía, comenzaba este camino. Y aquí hay una foto y un dibujito del aparato utilizado por Urey y Miller,
intentando demostrar la teoría de Oparin, es decir, que las moléculas inorgánicas pueden reaccionar entre ellas y formar moléculas orgánicas. De hecho, Urey y Miller lo consiguieron en su laboratorio y gracias a él las teorías de Oparin fueron revalorizadas. Teorías acerca del origen de las especies. A ver, vamos a ver. Teorías acerca del origen de las especies. Si los coacervados con las primeras formas de vida, y vuelvo a decir, ¿cuáles eran esas dos características de los coacervados? ¿Cuáles eran esas dos características? A ver, si te recuerdas, mira que te lo acabo de decir, ¿ah? A ver, alguien me dice con su micro, ¿cómo eran esos primeros coacervados? ¿Cómo eran? Heterótrofos Heterótrofos, dije, muy bien. ¿Qué más? y Como no anaerobios. utilizaban oxígeno, ¿qué más dije que eran? Anaerobios. Muy bien, señorita, perfecto, anaerobio. No te olvides, otra pregunta clásica de examen. Las primeras formas de vida, según Oparin, eran los conservados. Y estos eran heterótrofos y anaerobios. Muy bien. Te cuento ya para terminar en todo caso con esto de Oparin, que luego la evolución, pues, es la que hace que se puedan desarrollar los autótrofos, o sea, los que van a ser los, digamos, los originales, los que van a dar origen a las plantas, ¿no? Porque las plantas sí son autótrofos, ellas elaboran su propio alimento. En cambio, estos primeros heterótrofos dieron origen a lo que ahora somos el reino animal, el reino de los protistas, de las bacterias, etc. Muy bien. Vuelvo a decir, si los coacervados son las primeras formas de vida que hubieron, ¿por qué no se quedaron como coacervados? ¿Por qué que han ido cambiando a lo largo del tiempo? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es sencilla. Han cambiado a lo largo del tiempo porque ha habido escenarios en los cuales, escenarios nuevos que han aparecido y en los cuales había que tomar un control, un cambio. Entonces, los seres han ido cambiando. Ese cambio es lo que llamamos evolución. ¿Qué cosa es evolucionar? Es cambiar. Cambiar de acuerdo a las características del medio, de repente a un cambio propio de los seres vivos. La cosa es que se establecen cambios graduales, ¿no? Y eso es la evolución, cambios graduales, de a pocos. Sin embargo, en las teorías para explicar el origen de tanta diversidad de especies, no solo tenemos al evolucionismo, sino también tenemos al fijismo. El fijismo, como su nombre dice, está amarrado a lo que es el creacionismo. Es decir, si un ser superior, un dios, creaba las cosas, los animales, pues entonces, como te decía, el fijismo se trata sobre que las especies son invariables, que si van a aparecer nuevas especies es porque Dios o un ser superior, Dios, ¿no? Las crea. Pero en evolucionismo no, el evolucionismo dice no, ha habido cambios en las especies y va a seguir habiendo cambios, ¿correcto? ¿A qué se deben estos cambios? Ah, ahí es donde ya no se ponen de acuerdo. Por eso es que hay varias teorías acerca del evolucionismo. Transformismo, selección natural, mutacionismo y luego una última, que es la más vigente, que es la que intenta un poco amalgamar o tomar un poquito la mejor idea de cada teoría. ¿Correcto? Esa es la teoría sintética o también obviamente la teoría llamada neodarwinista también, ¿no? Teoría sintética. Vamos a revisar a ver algunas de ellas. Fijismo. Ahí está, como te dije, muy relacionado al creacionismo. Este personaje que ves por acá abajo, este de acá, es el padre de la paleontología. ¿Cierto? Padre de la paleontología. ¿Quién era? El padre de la paleontología o de la anatomía comparada. ¿Quién es? Cuvier. Cuvier, por si acaso. En cuanto a las teorías evolucionistas, vamos a ver la primera, la de Lamarck, ¿no? La teoría de Lamarck, de Jean-Baptiste
Chevalier de Lamarck, más conocido como Lamarck, a secas. Él escribió el libro llamado Filosofía Zoológica, ¿no? En 1950, y menciona que las especies actuales provienen de otras primitivas. O sea, para él, ¿no? Para Lamarck, los cambios ocurren en una forma vertical. O sea, esta especie de origen a esta de acá, a esta de acá, que es la más moderna, pero no tiene ninguna relación, dice, con los otros parecidos. Entonces, ese es uno de los principales, de repente, errores, ¿no? De repente que tiene acá, o de los cuales vamos a poder encontrar. ¿Por qué? Mira, Lamarck plantea que solamente hay una línea, digamos, ascendente. Vamos a ver. Es como decir que, por ejemplo, el proceso evolutivo del león no tiene nada que ver con lo de un tigre o como la de un, no sé, a ver, de un lobo, por ejemplo. No, definitivamente que hay, cada uno de ellos tiene sus antecesores, ¿cierto? Cada uno de ellos, pero también no es que sean evolucionismos por separado, ¿no? El evolucionismo como actualmente lo entendemos es ramificado, ¿no? O sea, no es que la jirafa tiene solamente su línea evolutiva, digamos, de hecho, en la imagen se aprecia que otra de las cosas por las cuales el planteamiento de Lamarck fue debatido. Lo que pasa es que Lamarck decía, vamos a usar su ejemplo, la jirafa tiene un cuello largo porque esta especie herbívora, pues, le gustaba más alimentarse de las hojas que de pasto. Entonces, empezó a estirar su cuello con la finalidad de obtener hojas, ¿no? Más adecuadas a su alimentación. Para la mar, este hecho que se aproximara siempre a esta valla, ¿no? Alta, digamos, de repente, para poder tomar alimentos, fue la que estimuló el crecimiento de su cuello. Y lo más sorprendente de su teoría es que dijera que este cambio que él iba adquiriendo lo iban a heredar sus hijos, sus descendientes. Como decir algo así que si una persona, imagínate que practicara, pues, deporte, un fisioculturismo de repente, tuviera a su hijo y a su nieto y a su bisnieto y todos ellos así forzudos. ¿Por qué? Porque los cambios de uno afectaron en los descendientes, todos empezaron a heredar esas condiciones atléticas. Entonces, no es así, ya sabemos que no se puede heredar algo que se adquiere. No es como que una persona se queda pues sin un brazo y su hijo, si tiene un hijo después de eso, va a nacer sin brazo. No, no es así. Entonces, ya se sabe que lo que se hereda a la descendencia son caracteres que uno porta dentro de su material genético, dentro de su ADN, si quieres decirlo. Pero no es que los caracteres adquiridos se heredan, eso es errado. Y hay otro postulado, ¿no? Dentro de esta teoría que dice ley del uso y desuso. ¿Qué cosa es ley del uso y desuso? Significa que mientras más se emplea un órgano, más se desarrolla, dice la marca, ¿no? Lo cual tiene de alguna forma sentido, tiene sentido. He aquí algunos detalles de lo que estamos hablando, ¿no? Georges Cuvier, en este caso, postulando una teoría llamada catastrofismo, decía que los fósiles que él iba encontrando en realidad son prueba de que Dios ha creado antes especies y ahora sigue creando especies nuevas. Son parecidas, pero nuevas. Y James Hutton que rebatió el argumento de Cuvier, ¿no? Diciendo que Cuvier estaba equivocado, ¿no? Que si hubiera habido tantas catástrofes alterando esto, pues la corteza terrestre tendría registradas más fallas de las que actualmente les conocemos. Muy bien. Selección natural. Ahí está. Esto quería llegar. Selección natural. La selección natural, postulada obviamente por Charles Darwin, en 1859 publica este libro.
Siendo que Darwin hizo el viaje casi 30 años antes de publicarlo, Darwin nunca había publicado una anécdota muy interesante de su vida. Él se había embarcado de joven, ¿no? En una embarcación inglesa que iba a buscar, se supone, nuevas rutas comerciales por el mundo, llamado el Beagle, y esta embarcación transportaba numerosos científicos, estudiosos de la época, ¿no? Y una fachada, nomás de apariencia, era que iban a buscar nuevas rutas comerciales. En realidad era un viaje de exploración, ¿no? Para conocer, obviamente, nuestro planeta. Este joven Darwin, en ese viaje, se dio cuenta de que las especies tienen características distintas. O sea, los individuos que forman una especie tienen características distintas. ¿Qué quiere decir eso? Que si hubiese cambios en el medio ambiente, pues va a haber algunos organismos, ya que hay diferencia, que van a estar mejor preparados que otros para esos cambios. Si esos cambios se agudecen, incluso pueden determinar incluso que un grupo de individuos desaparezca, ¿correcto? O si hay cambios, por ejemplo, puede haber en la naturaleza, puede incluso hablarse de nuevas especies que surgen. Entonces es allí donde viene el concepto de selección natural, ¿no? Que la naturaleza, obviamente, esos cambios favorecen a desarrollar nuevas especies y también a que otras mueran, ¿correcto? Muy bien. Entonces tenemos acá algunas observaciones de la teoría de la selección natural, que son estos 3 puntos de acá. De estas observaciones van a sacar una conclusión. El aumento de individuos a gran ritmo es una característica de los seres vivos. Dice que los seres vivos se reproducen bastante rápido, a pesar de que no siempre, visualmente en todo caso, no hay un aumento desproporcionado del número de individuos, sino se mantiene de alguna forma el número. Por eso dice el segundo punto, la población es constante, ¿no? Muy bien. Y la tercera se llama variabilidad de la descendencia. Sí, lo que pasa es que, como te decía, el hecho de tener características diferentes también ayudará a que los descendientes, los hijos, tengan características distintas. Ahora, en base a estas observaciones, vamos a concluir estas dos ideas que están ahí señaladas en la diapositiva. Lucha por la supervivencia o la existencia, si quieres decirlo, y la supervivencia del más apto, es decir, de aquel que pudo adaptarse mejor a los cambios de su entorno, fue el que finalmente terminó evolucionando. ¿Correcto? Muy bien. Este es un mapa para mostrar, obviamente, como te decía, esta imagen de estas aves corresponde a los pinzones. ¿Qué cosas son pinzones? Son aves que encontró en las Islas Galápagos. Nota por allí que, por ejemplo, Darwin notó eso, ¿no? Ah, ya, esta especie come frutas. Esta otra especie come semillas. A ver, voy a tratar de señalarlo, a ver. Voy a tratar de señalarlo. Ujú. Bien, vamos a ver. ¿No? Ahí está, frutas, acá dice semillas. Mira cómo va cambiando el tipo de pico. Compara los picos de estas aves llamadas pinzones. Todas ellas fueron encontradas en las Islas Galápagos o en los alrededores, en la costa cerca a las islas, ¿no? En Ecuador, y donde se dio cuenta que estas características individuales les había permitido desarrollarse mejor a un entorno. Mutacionismo. La teoría de la mutación fue un libro escrito en 1900 por Hugo de Bryce, así se llama el autor de esta teoría, Hugo de Bryce. Dice que para él la causa de variaciones de las poblaciones dentro de un ecosistema
se debe a mutaciones, es decir, cambios espontáneos en el ADN, cambios espontáneos en el ADN que pueden ocasionar que se vuelvan mejores algunas características. ¿Correcto? Muy bien. Entonces las mutaciones son las responsables de la evolución. Si hay mutaciones favorables, pues generará obviamente que haya nuevas especies. Y si las mutaciones fueron desfavorables, pueden haber terminado de repente de considerar algunas características a los descendientes. No estoy diciendo que la mutación no existe, sí existe, claro, ¿no? Pero responsable de todo el origen de los seres vivos fue una exageración, ¿no? La de Hugo de Bryce. Sin embargo, Theodosius Dobasansky también va a intentar de alguna forma unificar algunas buenas ideas, algunos buenos conceptos surgidos antes. La teoría sintética se le llama así porque va a tratar de sintetizar, de unir, ¿no? Correcto, las principales propuestas de las otras teorías que hemos escuchado. Pero toma como base principal, toma a la teoría de selección natural de Darwin. Por eso es que a algunos le llamó, digamos, se le dio por nombrarlo también neodarwinismo, ¿no? Vuelvo a decir, porque la selección natural es de una forma el argumento principal o el que le va a dar forma a cómo entendemos la evolución actualmente, ¿no? Hay unas ideas que fueron desechadas, pero, digámoslo así, muchas de las ideas de Darwin se emplean hasta ahora en biología molecular. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Entonces vamos a ver. Vamos a ver la práctica. A ver. Hay esta pregunta en tu separata. A ver, quiero que me ayudes a ver a determinar cuál sería una mejor respuesta para esta pregunta de la separata. A ver. Cuando alguien tenga una propuesta, por favor, prende su micro y me dice, a ver. ¿Cuál sería la respuesta? Profesor, no tenemos la separación. No, ahí está, pero ¿no la están viendo? ¿No ven la diapositiva? No, No. profesor. Todo este tiempo que he hablado, ¿han estado viendo las diapositivas? No, profe, se salió hace un ratito recién. Ah, ya. Pero sí han estado viendo, el momento que he estado hablando yo, sí han estado viendo las diapositivas. Sí. Ah, ya, listo. Entonces, a ver, de nuevo. Disculpa, a ver, se salió, algo pasó. ¿Ven la diapositiva ahora sí? Sí, ya se ve, profesor. Ya. Ahí, en esa pregunta de allí. A ver, leo la pregunta. Pero la están viendo, ¿cierto? En la diapositiva. Sí. Ya. Para que los científicos del mundo elaboren la vacuna contra el coronavirus. Dice, primero realizaron pruebas con ratones, conejos, monos y finalmente humanos. Sin embargo, biólogos de la Universidad Federico Villarreal llegaron a utilizar gallinas para producir en sus huevos anticuerpos, defensas contra el coronavirus. Si tuviéramos que conseguir el apoyo de especialistas dedicados a estudiar a todos los animales mencionados, ¿quiénes serían los convocados respectivamente? ¿Se entendió más o menos a qué va la pregunta? Bueno, dice, mira, para desarrollar la vacuna
se utilizaron como animales de prueba ratones, conejos, monos y finalmente humanos. ¿Correcto? Sin embargo, en la Universidad Federico Villarreal se pudieron utilizar de repente, o algunos biólogos utilizaron, por ejemplo, gallinas. Pregunta, dice, ¿quiénes serían los convocados respectivamente? En este caso te está hablando de que animales, de esos animales son objetos de estudio, por qué rama de la biología y por ende qué profesionales, especialistas, vendrían a ser los que se encargan de su estudio. Date cuenta que ratones, conejos, monos y humanos comparten algo en común. ¿Qué son? Todos ellos. Ratones, Mamíferos. mamíferos, muy bien. Las gallinas, de las que habla también, son aves. Entonces, ¿qué especialistas necesitaríamos para conocer sus características? La La C, Zoólogos generales. No, la C. la C. la C, sí. El autor de la pregunta, tienes que ponerte en función a qué te está queriendo preguntar, ¿no? Cada uno tiene un criterio. De repente a ti la pregunta no te parece, de repente no es muy clara, todo eso. Pero siempre tienes que ponerte un poco en la perspectiva del que va a preguntar. Entonces, en este caso, obviamente, a pesar que te está haciendo una pregunta, te narra todo un texto, es el tipo de pregunta así como comúnmente ahora se está planteando, ¿no? Así un texto enorme, de repente una premisa, ¿no? Todo ese texto se llama premisa, ¿no? Grande y de repente luego va una pregunta, pero nunca debes perder el foco de la pregunta. Entonces dice, ¿quiénes serían los convocados respectivamente? Si ves que en las alternativas aparecen obviamente ramas de la biología relacionadas con especialistas en determinados tipos de animales, pues obviamente observarás lo que te estoy diciendo, ¿no? Ratones, conejos, monos son mamíferos, por lo tanto, la mastozoología, ¿cierto? Mastozoólogos se encargarían de su estudio. Y en el caso de las gallinas, pues que son aves, la ornitología es la ciencia que estudia las aves y un ornitólogo el encargado de estudiar. Así que sí, 1C. 2. Con respecto al método científico, indique si los enunciados son verdaderos o falsos. Y marca la respuesta correcta. Puedes ir anotando la respuesta en un papelito si lo tienes para que luego cuando te alcance la separata tú la copies nada más. ¿Ya? Y te la pueden servir de repaso. 1, la C. 2, a ver, con respecto al método científico, indique si los enunciados son verdaderos o falsos y marque la respuesta correcta. ¿Cuál sería la respuesta para ti? Las observaciones deben ser registradas con exactitud. ¿Es verdadero o falso? La hipótesis es una posible respuesta a una pregunta. Verdadero. Ujú. La experimentación es la formulación de la teoría. Los resultados obtenidos siempre confirman la hipótesis. La teoría es una explicación racional de gran confiabilidad. Creo que es la C. La C. A ver, las observaciones deben ser registradas con exactitud. Verdadero. La hipótesis es una posible respuesta a una pregunta. Verdadero, según la clave C que me has elegido. La experimentación es la formulación de la teoría. ¿Seguro? La experimentación es la formulación de la teoría. Creo que ahí no es, ¿cierto? No. Entonces,
¿Cuál sería una mejor respuesta? La D, profesor. La D, exactamente, la D, efectivamente. La D. Otra vez me volvió a salir, disculpa. No sé qué está pasando. Entonces, la D. ¿Dónde está? D, muy bien. 3. Las larvas acuáticas de algunos insectos suelen habitar ríos con aguas limpias y bien oxigenadas. En nuestro país, la minería artesanal libera sus desechos en los ríos cercanos a su actividad y ocasiona la muerte de dichas larvas. ¿Qué rama biológica tendría una estrecha relación con esta situación? ¿Qué dices? Eco. Muy bien, efectivamente. Esto tiene que ver con la ecología, con la interrelación que hay entre los seres vivos y su medio ambiente, que es de lo que se ocupaba la ecología. Yo te decía, ¿cierto? De eso se ocupa la ecología. Muy bien. 3D, ecología. 4. Harold Urey y Stanley Miller fueron científicos que recrearon la atmósfera primitiva de acuerdo a la teoría químico-sintética planteada por Alexander Ivanovich Oparin. Sometieron a los gases como el metano y amoníaco a descargas eléctricas y después de varios días el resultado de ese experimento fue, sí te dije, ¿no? ¿Qué moléculas orgánicas se formaron? Te lo dije. La D. La D. Si quieres más detalles, ¿qué aminoácidos fueron? Por si acaso, fueron glicina y alanina, por si acaso. Si quieres más detalles. Los dos aminoácidos que llegaron a formar Urey y Miller en el experimento que intentaba demostrar la teoría de Oparin, los dos aminoácidos que llegaron a formar fueron glicina y alanina, por si acaso. 5. Miguel, estudiante de la carrera de genética, tomar el conocimiento de las serpientes, conocidas como jergones del Brasil y Colombia, pueden inducir una severa hemorragia a las personas que muerden. Él piensa que es posible que los jergones presentes en el Perú puedan también producir este efecto, ya que presentan su ADN muy parecido con las especies de Brasil y Colombia. ¿Qué paso del método científico debe iniciar Miguel? A. De frente a experimentar, ¿sí? ¿Seguro? Ya ha observado. Ha observado que las especies son genéticamente parecidas. ¿Correcto? Si ya ha observado, eso es lo que está diciendo, ¿no? Ha tomado conocimiento que las serpientes son, ¿no? De Brasil y Colombia tienen ADN. Entonces, a partir de esa observación, ¿cuál es el paso que sigue? Hipótesis. Hipótesis, sí, la hipótesis. A partir de esa observación, el siguiente paso es planteamiento, obviamente, de la hipótesis, en realidad. Luego vendrá la experimentación. Vendrá que ver cómo. Pues la observación planteará, obviamente, cómo va a poder demostrar, obviamente, si eso es así. Aunque ahí te lo está sugiriendo cómo, ¿no? Ahí te lo está sugiriendo de alguna forma, ¿no? Con pruebas genéticas, ¿no? Es la única forma de probarlo. Según lo que está planteado en la pregunta. Según. Sí, los primeros conservados que aparecieron en el mar primitivo, según la teoría quimiosintética de Oparin, fueron D. heterótrofos anaerobios. Muy bien. Eso justo lo que hemos visto también en la clase. Muy bien. Heterótrofos anaerobios. 7. Cuando Darwin llegó a Galápagos, encontró unas iguanas que nadaban en el océano. Él conocía iguanas terrestres, sin embargo, las que observó disponían de una membrana entre los dedos de sus patas, aletas dorsales y una cola alargada. Pudo observar que hasta con 400 kilogramos de peso y 2 metros de longitud, la tortuga gigante de Galápagos es la mayor de las especies tortugas terrestres que viven hoy día. Las especies mencionadas son objetos de A. B.
La B, la ornitología, las aves. ¿Seguro? ¿Son aves? La iguana, la tortuga. ¿Son aves o qué son? Herpetología. Sí, herpetología, porque la herpetología estudia los reptiles y esos son reptiles. Entonces, la herpetología es la que se encarga de su estudio. Muy bien. 8. En el laboratorio de biología, Christian desarrolla la experiencia trabajada por Ley Miller, sin embargo, no obtuvo el resultado esperado, pues de los gases que utilizó no debió usar. Bueno, acá obviamente tienes que recordar otra pregunta clásica de examen. ¿Cuáles son los 4 gases que Oparin planteó? ¿Cuál de ellos no pertenece a esos 4 gases? La C, escuché por ahí. Muy bien, señorita. Oxígeno, claro, oxígeno no había, ya te dije en ese momento, según la suposición, según la teoría planteada por Oparin y que luego plasmaron un experimento Urey y Miller. Si hubieran puesto oxígeno, no hubiera salido el resultado que esperaba. 10. Según la teoría de París, los primeros coacervados que aparecieron en el agua eran... La Me C. parece que es la misma pregunta, ¿no? Sí. Sí, se está Bueno, repitiendo. sí. Bueno, yo solo he copiado las preguntas que están en tu separata. No las he planteado yo, creo, pero por si acaso. Pero sí, heterótrofos anaerobios, efectivamente. Muy bien. A ver, los experimentos realizados por Luis Pasteur en el siglo XIX refutaron rotundamente la teoría llamada... Ah, la D, espontánea. La generación espontánea. Muy bien, señorita. Perfecto. En la segunda mitad del siglo XX, la teoría quimiosintética formulada por Alparín permitió... La A. el descubrimiento de la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. No, para nada. Los ácidos nucleicos como tal fueron tridimensionalmente expuestos por Matthias Schleiden y Theodor Schwann. Pero eso fue en 1953, ¿no? No está hablando de eso en realidad. La B. La apertura de un nuevo campo, la biología celular. No, en realidad tampoco. Porque la teoría, de alguna forma, el concepto de célula y lo que viene a ser biología celular, es decir, que los seres vivos están organizados a partir de células, comenzó con Robert Hooke, mucho antes de Oparin. No te debes quitar el foco de Oparin. Profesor, ¿fue de ese del agua, del volcán y eso? Exactamente. Tal vez, no sé si te ayudaría. Si en la C dijera que la materia orgánica evolucionó a partir de moléculas inorgánicas, lo orgánico evolucionó a partir de inorgánico, tal vez no sé si te ayudaría, en vez de que dijera moléculas simples. Pero a eso se está refiriendo en realidad, por si acaso. ¿No? O sea, gracias a la teoría de Oparin en la segunda mitad del siglo XX. ¿A qué te está refiriendo? ¿A qué te está haciendo referencia? Al experimento de Urey y Miller. Ya te dije, pon un poquito en la perspectiva del que está preguntando. Si te está hablando de Oparin, tiene que ser algo relacionado con su teoría. Entonces, ¿qué ocurrió en la segunda mitad del siglo XX relacionado con esta teoría de Oparin? En 1953, como te dije ahí, segunda mitad, pues Harold Urey y Stanley Miller demostraron de forma experimental esta teoría, que la materia orgánica puede evolucionar a partir de materia inorgánica, de moléculas simples, en otras palabras. ¿Como cuáles? Como metano, amoníaco, hidrógeno y agua. ¿Sí? A eso se refiere. A eso se está refiriendo.
¿Ok? Listo. 13. Francesco Redi demostró con sus experimentos. ¿Qué demostró? ¿Qué demostró? ¿Te acuerdas que Redi, te voy a dar bien rápido, Redi, Spallanzani, Pasteur, los tres en realidad con sus experimentos que querían obviamente demostrar que los gusanos que aparecían en la carne cruda no se formaban por generación espontánea. Recuerda que él es uno de los que pertenecía a la teoría de la biogénesis, teoría que iba en contra, que buscaba obviamente desvirtuar, demostrar la falsedad que era la generación espontánea. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Redi, Spallanzani y Pasteur. Revisa el de los experimentos de los frascos de vidrio que te dije con carne. Y que en esa carne aparecía obviamente larvas, gusanos. Él es Francisco Redi. A ver, 14. ¿Cuál es la respuesta en la 14? ¿La B? La B, sí, la capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias de, obviamente, del entorno, la adaptación. La base incluso de la teoría de Darwin podríamos que decir esta palabrita, ¿no? Adaptación. ¿Correcto? Muy bien. A ver, vamos a ver ahora los diferentes tipos de reproducción que hay. ¿Sí? Muy bien. ¿Me dicen si se ve, por favor? ¿Se ve la diapositiva? Sí, profe. Ya, perfecto. Sí, Miren, profesor. en resumen, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. A ver. Primero, la biología es la ciencia que estudia los seres vivos. ¿Correcto? ¿De dónde se originaron los seres vivos? Bueno, hay diversas teorías. ¿Cuál es la teoría más aceptada? La teoría quimio-sintética o teoría bioquímica. ¿Quién la postuló? Alexander Oparin. Muy bien, señorita, Alexander Oparin. ¿Te recuerdas el nombre del libro? Porque ahí lo mencioné. ¿Cómo se llama el libro que él escribió donde propone esa teoría? ¿Te recuerdas? Origen de la vida. Muy bien, señor. Excelente. El origen de la vida. Allí expone que la vida ha evolucionado a partir de estas moléculas orgánicas que forman a nosotros, a los seres vivos. Porque ¿de qué estamos hechos los seres vivos? De moléculas orgánicas, de proteínas, de glúcidos, de lípidos, de ácidos nucleicos. Estas moléculas orgánicas de las cuales estamos hechos han aparecido por, dice él, ¿no? Una especie de evolución que en realidad ocurrió a partir de moléculas inorgánicas y él puso una probabilidad, puso un ejemplo probable, que hace millones de años había metano, amoníaco, hidrógeno y agua, que la radiación solar, que la electricidad de las tormentas eléctricas hicieron reaccionar estas moléculas y ¡plum! Se empezaron a reorganizar estas moléculas simples y empezaron a formar moléculas complejas que son las moléculas orgánicas. Esa es la idea de Oparin. Oparin pregunta, ¿alguna vez demostró esta teoría o solo la escribió en su libro? Vamos, chicos. ¿Alguna vez demostró esta teoría él o no? ¿Sí o no? La demostró Harlow Urey y Stanley Muy Miller. bien, la respuesta es no, Oparin no lo demostró, lo demostraron años después, muchos años después, Urey y Miller. Muy bien, señorita. Entonces, Urey y Miller lograron demostrar esto
en un laboratorio pusieron un balón de vidrio, pusieron estos 4 gases, le pusieron chispas eléctricas, no había radiación ultravioleta en su laboratorio en ese momento, así que pusieron electrodos con chispas eléctricas y ahí tenían simulando las descargas eléctricas y formaron moléculas orgánicas, o sea, demostraron que lo que había planteado Paris en un laboratorio era posible que haya podido ocurrir en nuestro planeta. Como dato adicional, te dije que glicina y alanina son esos aminoácidos que lograron sintetizar. Ese es un poco el resumen de la teoría del origen de la vida, ¿correcto? Y en cuanto al origen de las especies, te he planteado varias teorías también, ¿no? Obviamente, creacionismo, transformismo, planteado por Lamarck, el mutacionismo obviamente, Hugo de Bryce, obviamente la teoría de selección natural de Darwin, pero la teoría más vigentemente aceptada en la actualidad es la última de ellas, la teoría llamada, ¿cómo se llama? La teoría que une prácticamente, que toma como base obviamente la selección natural, pero es la que de alguna forma logra explicar mejor cómo es que se origina esta diversidad de especies. Es la llamada teoría Sintética. sintética, muy bien. O también llamada, Neodarwinismo. muy bien, neodarwinismo, muy bien, doctor, efectivamente, neodarwinismo. Y esta teoría es planteada, bueno, uno de sus autores en realidad es Teodosius Dobzhansky, y en la cual obviamente afirma que sí, ha habido selección natural. Darwin tiene razón en esa parte. Lo que no tiene razón o lo que no supo explicar Darwin en su momento era a qué se debe la variedad de especies. Porque Darwin no tenía ni idea por su cabeza que existía ADN, que este ADN es distinto entre las especies, no tenía ni idea de eso. Pero por algo se le llama teoría sintética o no darwinista. En la teoría sintéticos darwinistas se incorporan conceptos de genética, o sea, ya se conoce el papel del ADN, se conoce que existen de verdad mutaciones, que no es que toda mutación origina una especie, como hablaba Hugo de Bryce, pero sí que existen mutaciones en muchos individuos y en otros, pues obviamente no representan tampoco ningún cambio sustancial. Es la teoría más aceptada. Un poco como para resumir la primera parte. Ahora, hemos dicho que la biología, repito, estudia a los seres vivos, pues ahora nos falta cuestionarnos, ¿y qué cosa es un ser vivo? ¿A qué llamamos un ser vivo? ¿Una piedra es un ser vivo? Pregunto, ¿una piedra es un ser vivo? Chicos, ¿una piedra es un ser vivo? No, porque no se reproduce. Ah, ok. Entonces, para que solamente la reproducción es la que da la característica de un ser vivo. ¿Es correcto? ¿Un virus es un ser vivo? ¿Se considera un ser vivo? Mira, que estamos haciendo clases virtuales porque no lo podemos hacer presencial. 2 años hemos padecido una pandemia por este virus del coronavirus. Pregunto, ¿un virus es un ser vivo? No. ¿Qué me dices? ¿Sí o no? Respuestas, chicos. Yo quiero que participemos. Tengo que correr con unos temas porque, bueno, es un poco apretado, pero de todas maneras quiero que razonen ustedes de lo que estamos hablando. ¿Un virus es un ser vivo? ¿Sí o no, chicos? Vamos, vamos, chicos. Los virus, el virus de la varicela, el virus de la gripe, el virus del coronavirus, el virus de la rabia, cualquier virus, el VIH, ¿es un ser vivo o no es un ser vivo? No, profe, no. No, no es un ser vivo. ¿Por qué no es un ser vivo? ¿Acaso no hay o no reproducción en los virus?
No, no se ¿Hay reproduce. o no se reproducción? multiplican. No se reproducen, se multiplican. Correcto. Si eso es lo que he escuchado, es correcto. Es correcto. Si eso es lo que escuché, no escuché bien de repente. Pero si eso es lo que me has dicho, Sí, está correcto. No se reproducen, se multiplican. Muy bien. Significa que para que algo se llame reproducción, tiene que tener ciertas características. Porque hasta donde yo sé, pues de un virus que entra a un organismo aparece otro y otro y otro y miles de otros. Entonces, ¿qué diferencia hay entre eso y una bacteria que entra a un organismo y aparece otra bacteria y otra y otra y otra y hay miles de bacterias? ¿Qué diferencia hay? Bueno, las bacterias se reproducen, los virus se multiplican. Pero los dos aumentan su número. Sí, pero lo hacen por situaciones diferentes. Entonces, tenemos que ir al meollo del asunto, al concepto. ¿Qué cosa es reproducción? De eso un poquito vamos a hablar hoy día. Un poquito digo porque el tema es seres vivos. ¿Qué define a un ser vivo? ¿No? ¿Por qué una esponja de mar que está toda quieta en el océano es un ser vivo y de repente un virus que puede ser transmitido de una persona a otra no lo es? ¿Por qué una bacteria que se reproduce y genera nuevos individuos es un ser vivo? ¿Y por qué un virus que ocasiona que haya la aparición de varios de ellos, miles de ellos, en cuestión de horas, en un huésped, en un organismo huésped, no sea considerado un ser vivo? Tiene que haber una explicación. Entonces vamos a ver un poquito rápidamente, tratando con la idea siempre de definir qué es un ser vivo. Entonces, atención, un ser vivo, si bien es cierto, no existe tampoco un consenso entre todos los científicos de a qué podemos llamar un ser vivo, pues sí tenemos, sí, una idea general de lo que comprende a un ser vivo. O sea, una única definición es lo que no hay, ¿me entiendes? No hay una única definición. Pero lo que sí hay, obviamente, es que nos ponemos de acuerdo en que los seres vivos deben cumplir ciertas características que lo diferencian obviamente de cualquier otro tipo de materia, otro tipo de ser. Un ser vivo, somos materia, definitivamente, pero materia altamente organizada, materia compleja, teniendo como base de esa organización compleja a la célula. Para empezar, todo organismo vivo, entonces, debe ser basado en una estructura celular. Debe tener células, para empezar. Muy bien. Ahora, ese ser vivo, correcto, esa materia compleja está organizada, repito, pero también tiene la capacidad de autoconservarse. Autoconservarse, es decir, desarrollar mecanismos para que por su cuenta pueda subsistir. Y no solamente él como individuo subsistir, sino que a lo largo del tiempo, es decir, que tenga reproducción a lo largo del tiempo para generar nuevos individuos como él. Y un tercer aspecto viene a ser la evolución. Todo ser vivo es capaz de evolucionar. ¿Un virus está en la frontera de lo que es un ser vivo y uno no? Sí, es correcto, porque se ha hablado mucho de la, entre comillas, evolución de los virus, por ejemplo. Los virus han cambiado. De hecho, hemos podido ver en esta pandemia cómo han mutado, mutación, te das cuenta, que es parte de la evolución. Entonces, vamos, bien entre comillas eso. Un virus está en la frontera. Ya cuando llegamos al tema de virus, de repente hasta te menciona algunas teorías respecto al origen de la virus. Los científicos tampoco, mira, el año 2022 y todavía no sabemos tampoco cómo se originaron los virus. Hay teorías, sí, hay teorías, tenemos varias teorías, pero no sabemos con certeza, con seguridad, cómo es que aparecieron los virus en nuestro planeta. Volvamos a los seres vivos. Los seres vivos, entonces, para no extendernos más, son aquellos que cumplen estas características que te estoy mostrando acá. Tienen una organización específica, tienen reproducción, tienen metabolismo, una relación, que es la respuesta ante el estímulo, movimiento, homeostasis y evolución. Estas características que ves acá como encabezados, esas son las características que poseen los seres vivos.
organización específica, reproducción, metabolismo, relación, movimiento, homeostasis y evolución. ¿Correcto? A ver, ya te dije que la primera se refiere básicamente a la presencia de células, que los niveles de esta organización, la base de esta organización, ¿quién es? Te dije, o sea, mínimamente un organismo vivo para que se le llame como tal, debe poseer ¿qué cosa? ¿Qué cosa dije? ¿Qué palabrita? ¿Cuál es el primer nivel? Célula. Una estructura Célula, celular. célula. Célula. Un virus tiene una organización celular, es decir, tiene un núcleo, tiene ribosomas, tiene membranas celular. No, no tiene nada de esas cosas. No es celular, es acelular un virus. Ah, ya, desde ahí nomás descartado. Un virus no es un ser vivo porque no se basa en la estructura celular. Profesor, ¿y una bacteria? Claro, una bacteria sí es una célula especial nomás, ¿no? Una célula que nosotros llamamos procariota, pero es célula. Profesor, ¿y las células de los animales? Ah, claro, eso sí te estoy diciendo, células animales. Esas son células eucariotas. Son las más evolucionadas, las eucariotas. Una bacteria tiene un tipo de célula más antiguo que se llama procariota, pero sigue siendo, repito, célula. O sea, todos los seres vivos tienen célula. Un protozoario, un hongo también bueno, hongos unicelulares y hay hongos pluricelulares, ¿no? Las bacterias todas son unicelulares. Y así, en los animales más bien vemos seres pluricelulares. De lo que más vamos a ocuparnos de repente es de reproducción. La reproducción hay de dos tipos, te cuento. Sexual y asexual, como está expuesto allí. Sexual y asexual. La sexual comprende 4 tipos, como ves allí también. La fisión binaria, la gemación, la esporulación y la fragmentación. Siendo la fisión binaria el tipo, esta de acá, la fisión binaria, el tipo de reproducción, vamos a señalar acá de cuál estoy hablando, siendo la fisión binaria el tipo de reproducción típico de unicelulares, es decir, de organismos que tienen una sola célula, unicelulares. Por ejemplo, el caso de las bacterias son seres que hacen fisión binaria. ¿Qué más? Protozoarios, también seres unicelulares que hacen fisión binaria. Como su nombre dice, fisión, división. Binario quiere decir en dos. Es diferente, por ejemplo, a la gemación, porque la gemación se trata de un individuo, de un ser también. En gemación sí hay en pluri y en unicelulares, ¿ya? Pero gemación, por ejemplo, un ser unicelular origina una nueva célula, es cierto, pero esa nueva célula, ese nuevo ser que va a salir, ese brote o yema, de ahí viene el nombre de gemación, ¿no? Por yemación. Pues ese brote o yema es considerablemente más pequeño que en el caso de fisión binaria. Fisión binaria quiere decir que una célula se parte por mitad, en dos partes iguales. En la gemación no. En la gemación sale un pequeño brote o yema y ese pequeño brote o yema es la nueva célula hija. Es la nueva célula hija. Esporulación, ¿en qué se diferencia de la otra? La esporulación es más bien una fisión, si quieres decirlo así, pero múltiple. O sea, en vez de dividirse en dos, porque si se divide en dos se llama fisión binaria, pues si un organismo unicelular, digamos, o pluricelular, se divide en varias partes, entonces ahí hablamos de esporulación. Y fragmentación es un tipo de división especial que espero mostrarte el video rapidito de cómo, por ejemplo, una planaria aprovecha su tejido llamado blastema para dividirse de cada pedazo. Imagina un ser que es partido en trozos y cada trozo origina a un nuevo ser completo. ¿Tú te imaginas lo extraño que es eso? Pues sí, existe. Entonces vamos a ver videos rapiditos de lo que te estoy hablando. Mira el GIF acá, mira el GIF, mira el dibujito acá. Míralo de nuevo, si no, míralo de nuevo. Ya, esa imagen que tú estás viendo allí, de un organismo celular dividiéndose en dos, muy bien. Ese es el caso de la fisión binaria.
¿Quiénes hacen fisión binaria? La ameba, la euglena, el paramecio. Acá están los ejemplos. Ahí están escritos, al costadito están los ejemplos. Ya, ahí está. Fisión binaria. Listo. No te olvides, bacterias, amebas, euglena y paramecio, fisión binaria. Profe, Dime. eso solo es para unicelular, ¿cierto? Cierto, la fisión binaria solo existe en unicelulares. No estoy diciendo, ojo, no confundas al revés. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los unicelulares hacen fisión binaria. No, no, yo no he dicho eso. Yo he dicho que la fisión binaria es un tipo de reproducción asexual que encontramos solo en unicelulares. ¿Correcto? No lo estoy diciendo al revés. No estoy diciendo que solo los unicelulares o solamente los unicelulares solamente hacen fisión. No, no he dicho eso. No he dicho eso. ¿Por qué? Porque siguiente ejemplo, te he dicho gemación. Mira, este también es un unicelular, ¿correcto? Pero haciendo ¿qué cosa? Gemación. Haciendo gemación. Pero así como hay unicelulares que hacen esto, también hay como aquí, mira. Pluricelulares, como esa hidra de agua dulce. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que como puedes ver, la gemación hay en unicelulares, pero gemación también hay en pluricelulares. Esa es la diferencia. Gemación hay tanto en uni como en pluricelulares. ¿Correcto? Esporulación. Acá mira, esporulación. Y acá estoy viendo la esporulación de un unicelular, por ejemplo. ¿No lo viste? Acá, mira, acá abajo, acá abajo. Ahí está. Mira, 2, 4, 8. Cada uno va a formar una partida. ¿Cómo se llama cada una de ellas? Espora. De ahí viene el nombre de esporulación. Y ocurre en unicelulares, como también ocurre en pluricelulares. También ocurre en pluricelulares. Por ejemplo, los hongos, por ejemplo, hacen esporulación. Significa que los hongos tienen, por ejemplo, una estructura llamada esporangio, que es donde elaboran sus esporas. No es que el hongo se parte en muchos pedacitos. No, no, no. Los hongos, las algas, tienen una parte que se llama esporangio, y ese esporangio, allí ocurre esa especie de división celular múltiple, ¿no? Que es la esporulación. ¿Correcto? Muy bien. Y la fragmentación, la planaria, por ejemplo, el ejemplo clásico de fragmentación. Mira, una planaria, ¿ves el dibujito? ¿Ves el dibujito? Imagínate a esa planaria que dividida, cada parte puede originar, obviamente, muchas otras iguales a ellas, si es cortada. Imagínate. No creo que tengamos tiempo para mostrar el videíto, ya el tiempo se nos acaba. Vamos a avanzar más bien. Este es un experimento que, bueno, en algunos anfibios también existe el blastema es el nombre de ese tejido. Vamos a ver reproducción sexual, a ver, acá, sexual. Sexual hay, de acuerdo al lugar de fecundación, puede ser clasificado en reproducción sexual externa e interna. ¿Quién hace externa? Cuando los gametos se encuentran fuera de los dos seres. Por ejemplo, en peces y anfibios. Aquí estás viendo el ejemplo en peces y en anfibios. Fecundación interna es cuando el macho, obviamente, copula con la hembra y los gametos son dejados dentro de ella. Eso es fecundación interna. Interna. De acuerdo a la procedencia de los gametos, bueno, pues a veces hay cruce de individuos, fecundación cruzada, dos seres distintos que, de acuerdo al cruce de esos gametos, se origina un nuevo ser. No solamente están los seres que son unisexuales, sino acá también aparecen los llamados hermafroditas, que a pesar de tener los dos órganos sexuales, por eso se llama hermafroditas, no pueden autofecundarse, necesitan de un compañero sexual para poder realizar ese cruce y poder reproducirse. Aquí tenemos algunos ejemplos de hermafroditas. Tenemos acá el caracol, tenemos aquí la lombriz de tierra y la planaria también.
Entonces, estos seres de acá son seres hermafroditas, hermafroditas insuficientes, insuficientes. Porque los hermafroditas suficientes, se les llama así porque tienen los dos órganos reproductores, pero estos sí se pueden llegar a fecundar entre sí, en un solo individuo. Y acá tenemos el caso de la alicuya y el caso de la tenia o solitaria, de la tenia o solitaria. Partenogénesis, eso es lo que estaba hablando al inicio. La partenogénesis es un tipo especial de reproducción en el cual a partir de un óvulo sin fecundar, esta es la clave de la partenogénesis. Un óvulo sin fecundar es óvulo, ¿ah? Es un óvulo, es un gameto, pero puede originar a un individuo. Esto solamente se había conocido y bastante en algunos insectos, como las abejas, las avispas, las hormigas. Pero el hecho que se haya podido encontrar situaciones muy raras, como te decía, ¿no? Casi bizarras, ¿no? En algunas aves, en algunos tiburones también se ha visto eso. Que puedan hacer esta partenogénesis es algo que todavía está en estudio. De lo que sí se sabía esto del reino animal era que se presentaba en algunos insectos como abejas, avispas y hormigas. La reina pone huevos, algunos huevos quedan sin fecundar, pero no pasa nada, no se pierdan los huevos. De esos huevos de todas maneras va a salir un ser vivo. Este va a ser macho. Este es el ejemplo de la partenogénesis. Y la partenocarpia viene a ser algo parecido a la partenogénesis, solamente que aplicado en plantas, nada más que aplicado en plantas. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver acá. Conjugación no tiene nada que ver acá con reproducción, solamente era para mencionar que es un caso parecido a la reproducción sexual, pero no es reproducción sexual, ocurre en bacterias. Vamos a hablar más bien del metabolismo, del conjunto de reacciones químicas que es el metabolismo. El metabolismo es más bien el conjunto de reacciones químicas que van a permitir transferencia de materia y energía. Ahora, ¿cuándo se llama catabolismo y cuándo anabolismo? Catabolismo, presten atención, es cuando se va a desdoblar una materia orgánica, una molécula orgánica, y a partir del desdoblamiento se va a liberar energía. El anabolismo es lo inverso. El anabolismo se trata de formar, de hacer cada vez moléculas más grandes. Pero para poder hacer cada vez moléculas más grandes necesitas formar enlaces para unir esas moléculas pequeñas. Al formar un enlace estás aportando ahí energía, estás guardando energía, cosa que cuando llega el momento de catabolizar esa molécula y se rompe ese enlace, la ruptura de ese enlace libera energía. ¿De qué tipo de energía estamos hablando? Del ATP, del adenosín trifosfato. Relación es la respuesta ante un estímulo. Si esta respuesta ante el estímulo es inmediata, por ejemplo, cuando te alumbra la linterna tu ojo y tu ojo se irrita rápidamente, responde. Eso es una respuesta inmediata, es irritabilidad. Si los cambios implican transformaciones, o sea, requieren de un tiempo para que se ejecuten, estamos hablando de adaptación. Entonces, los dos son respuestas ante estímulos, solo que uno depende de que sea más rápida que la otra. Irritabilidad y adaptación. Movimiento, existen movimientos como tropismos, nastias y taxismos. Los tropismos y nastias los encontramos en plantas. En cambio, los taxismos en seres unicelulares. Acá hay algunos ejemplos de tropismos y nastias, correcto, por ejemplo, en plantas. Tropismo, por si acaso, es un movimiento de orientación, como cuando el tallo crece orientado hacia la luz del sol. En el caso de las nastias, son movimientos por contacto, en los cuales estos seres obviamente responden ante estos estímulos. Taxismos son respuestas de seres unicelulares. La locomoción es una característica de los animales, aunque no todos los animales tienen locomoción. Algunos se quedan quietos sin moverse, como es el caso de la esponja de mar y el coral. Homeostasis es la búsqueda del equilibrio. Todo organismo vivo busca ese equilibrio para mantenerse vivo, para mantenerse sano en condiciones normales. Esa es una característica muy
propia de los seres vivos, la homeostasis, y la evolución, obviamente, que son los cambios que se generan. Listo, chicos, vamos a ver las dos últimas preguntas para completar. Vamos a ver las dos últimas. A ver, ¿ven la pregunta, muchachos, o no la ven? ¿Ven la pregunta? No, profe. No, ¿No? ¿No profesor. se ve? Ya, entonces repito, voy a cargar acá. Son dos preguntas últimas que nos quedan nomás. Dos últimas preguntas nada más nos queda. Ya, ahora sí. Sí, profesor, ahora sí. Listo, 15, pregunta 15, pero nos habíamos quedado en la 14. 15. Las abejas pueden dar origen a un nuevo individuo a partir de un óvulo no fecundado. ¿Cómo se llama esto? Este proceso de división. Muy bien, partenogénesis. 15, enano. Y 16, la última, proceso de degradación de un compuesto orgánico con su respectiva liberación de energía. ¿Cómo se llama eso? Cata. Muy bien, doctor. Catabolismo. Listo. Gracias, muchachos. Acá termina la clase de biología. Este primer resumen un poquito apretado de repente. La separata, si no le han dado, yo les voy a estar subiendo ahorita al grupo. ¿Ya? Lo van a encontrar donde dice archivos, en la opción de archivos. Ahí lo van a encontrar. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Nos vemos, según mi horario, creo que nos vemos hasta el día martes, me parece. Así que, si tienen alguna pregunta, también la pueden dejar acá en el Teams y yo voy a estar contestándolo a través de esta plataforma. Un gusto, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho. Voy a detener la grabación Hasta para luego, que pueda profesor. estar disponible para ustedes. Hasta luego, chicos. Cualquier preguntita me la hacen, si no, repito, por la,